Hay momentos en la vida que te cambian para siempre, instantes que llegan sin avisar y que te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre ti mismo. Para Arturo Salvatierra, ese momento llegó una noche cualquiera, cuando regresó a su mansión en Marbella y escuchó algo que jamás había oído antes en esa casa tan grande y tan vacía, una canción de cuna. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Arturo era el tipo de hombre que la gente admiraba desde lejos. A sus 38 años había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la costa mediterránea. Sus hoteles de lujo eran el destino soñado de millonarios, celebridades y familias aristocráticas de toda Europa. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: coches de colección, arte valioso, una mansión con vistas al mar que parecía sacada de una revista. Pero si miraras más allá de la fachada perfecta, si te acercaras lo suficiente para ver sus ojos cansados, descubrirías que Arturo Salvatierra era un hombre roto. Hacía apenas 11 meses, su esposa había fallecido en el parto de su único hijo. Desde entonces vivía en piloto automático, reuniones interminables, viajes de negocios, llamadas urgentes a cualquier hora. Todo con tal de no pensar, todo con tal de no sentir. Y en medio de ese torbellino de trabajo y silencio, había un bebé, Mateo. 11 meses de vida, ojos grandes y oscuros, que buscaban constantemente algo que no encontraban. Su padre apenas lo veía. Lo dejaba en manos de niñeras que iban y venían como empleadas temporales en una oficina. Ninguna duraba más de 2 meses, hasta que llegó Luna Márquez. Luna entró a trabajar en la mansión Salvatierra un lunes gris de febrero. Llegó con una maleta pequeña, una sonrisa tímida y una carta de recomendación impecable. Mercedes Roldán, la administradora de la casa, la contrató después de una entrevista rápida y eficiente. Necesitaban a alguien urgente. La niñera anterior había renunciado sin previo aviso, dejando al pequeño Mateo en manos de Mercedes, quien, aunque competente en todo lo relacionado con la gestión de la casa, no tenía la menor idea de cómo consolar a un bebé que lloraba sin parar. Luna tenía 29 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Había algo en su mirada que hablaba de pérdidas, de noches en vela, de lágrimas derramadas en silencio. Vestía ropa sencilla, siempre limpia y planchada, y se movía por la casa con una delicadeza casi etérea, como si temiera romper algo con su presencia. La primera vez que tomó a Mateo en brazos, algo extraordinario sucedió. El bebé, que había estado llorando durante horas, se quedó completamente quieto. Sus pequeños dedos se aferraron a la blusa de Luna, y por primera vez en semanas dejó de llorar. Luna lo meció suavemente, tarareando una melodía que parecía venir de muy dentro de su alma, y Mateo cerró los ojos, confiado, seguro, en paz. Mercedes observó la escena desde la puerta con una mezcla de alivio y algo más. Algo que no supo identificar en ese momento. Preocupación, tal vez, o intuición. Arturo, por supuesto, no presenció ese momento. Estaba en Barcelona, cerrando un trato millonario para abrir un nuevo resort en la Costa Brava. Para él, Luna era solo otra empleada más en la larga lista de personas que trabajaban en su casa. Ni siquiera recordaba su nombre las primeras semanas, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Pasaron los días y Luna se convirtió en una presencia constante en la vida de Mateo. Lo despertaba cada mañana con besos suaves en la frente. Le preparaba papillas caseras, se sentaba con él en el jardín para que sintiera el sol en la piel. Le cantaba canciones de cuna que hacían que el pequeño se durmiera con una sonrisa en los labios.
Y cuando Mateo lloraba en medio de la noche, Luna estaba allí, siempre, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Arturo apenas notaba estos detalles. Para él, todo funcionaba bien mientras su hijo estuviera callado y alimentado. Eso era suficiente, o eso creía. Pero una noche, todo cambió. Era viernes. Arturo había regresado de Madrid más temprano de lo habitual. Una reunión se había cancelado en el último momento y decidió volver a casa en lugar de quedarse en un hotel como solía hacer. Eran casi las 11 de la noche cuando su chofer lo dejó frente a la entrada principal de la mansión. La casa estaba en silencio. Las luces del vestíbulo estaban apagadas, excepto por la lámpara del pasillo que llevaba al ala este, donde estaba la habitación de Mateo. Arturo aflojó su corbata, exhausto, y se dirigió hacia su despacho con la intención de revisar algunos correos antes de dormir. Pero entonces la escuchó, una voz suave, casi un susurro, que venía desde el segundo piso, una canción de cuna en español. Las palabras flotaban en el aire nocturno como una oración. Duerme, mi niño, duerme ya, que la luna te cuidará. Cierra tus ojos, no temas más, que aquí a tu lado siempre estaré. Arturo se detuvo en seco. Hacía 11 meses que no escuchaba una canción de cuna en esa casa. Hacía 11 meses que no escuchaba la voz de una mujer cantándole a su hijo. Sintió algo extraño en el pecho. Algo que no sabía si era dolor o esperanza. Sin pensarlo, subió las escaleras con pasos silenciosos. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta y desde allí venía la luz tenue de la lamparita de noche con forma de luna. Arturo se asomó con cuidado, casi sin respirar. Lo que vio lo dejó paralizado. Luna estaba sentada en la mecedora junto a la cuna, con Mateo profundamente dormido en sus brazos. La joven tenía los ojos cerrados y seguía cantando con voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Había lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero su expresión era de una ternura infinita. Mecía al bebé con movimientos tan delicados que parecía estar sosteniendo algo sagrado. Y Mateo dormía con una paz que Arturo jamás había visto en su hijo. Tenía una mano aferrada al dedo índice de Luna, como si incluso en sueños quisiera asegurarse de que ella no se fuera. Arturo sintió que algo se rompía dentro de él. No supo si fue la imagen de su hijo durmiendo tan tranquilo, o las lágrimas de Luna, o la canción que su propia madre solía cantarle cuando era niño. Pero en ese momento, algo dentro de su pecho congelado comenzó a descongelarse. Se quedó allí, en la puerta, observando en silencio durante varios minutos. No quería interrumpir, no quería romper ese momento, porque por primera vez en casi un año sintió que en esa casa había algo más que vacío y silencio. Había amor. Finalmente, dio un paso atrás y se retiró sin hacer ruido. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo, con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué lloraba mientras cantaba? ¿Por qué su hijo se aferraba a ella como si fuera lo único estable en su pequeño mundo? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué había visto en esa habitación que lo había removido tanto por dentro? A la mañana siguiente, Arturo bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Mercedes ya estaba en la cocina, revisando la lista de tareas del día con el ama de llaves. «Buenos días, señor Salvatierra», saludó Mercedes con su tono profesional de siempre. No esperaba verlo despierto tan temprano. «¿Necesita algo?» «Café», respondió Arturo sentándose a la mesa. «Y quiero hablar contigo sobre la nueva empleada». Mercedes levantó una ceja. «Luna, ¿hay algún problema?» «No lo sé», admitió Arturo. «Por eso pregunto, ¿qué sabes de ella?» Mercedes dejó su tableta sobre la mesa y se sentó frente a él. «Es una excelente trabajadora, responsable, puntual, cariñosa con el pequeño Mateo. No he tenido ninguna queja, de hecho, es la primera niñera que dura más de 2 meses sin renunciar. ¿De dónde viene?» «De Valencia. Llegó hace 3 meses buscando trabajo.
Tiene referencias impecables de 2 familias anteriores. Trabajó como niñera y empleada doméstica durante 5 años. ¿Y antes de eso? Mercedes frunció el ceño. No estoy segura. No hice muchas preguntas, señor. Necesitábamos a alguien urgente y ella parecía perfecta para el puesto. Arturo asintió lentamente, tomando un sorbo de café. Quiero que averigües más sobre ella, discretamente. Mercedes lo miró con sorpresa. ¿Sospecha de algo? No, respondió Arturo. Pero quiero saber con quién está mi hijo todos los días. La verdad era más complicada que eso. Arturo no desconfiaba de Luna, pero la había visto llorar mientras cuidaba a su hijo, y eso le inquietaba. Había algo en esa mujer que no encajaba, algo oculto, algo doloroso, y Arturo Salvatierra necesitaba saber qué era, porque por primera vez en meses sentía algo que no era solo vacío. Sentía curiosidad, sentía inquietud, sentía algo, y eso en sí mismo era aterrador. La rutina en la mansión Salvatierra tenía un ritmo preciso, casi mecánico. Mercedes se encargaba de que cada engranaje funcionara a la perfección. El desayuno se servía a las 7 en punto. Las habitaciones se limpiaban antes del mediodía. La correspondencia importante llegaba al despacho de Arturo, clasificada por orden de prioridad. Todo estaba controlado, medido, organizado. Pero había un rincón de esa casa donde el tiempo parecía moverse de otra manera. Un espacio donde la rigidez daba paso a la ternura, donde los horarios estrictos se flexibilizaban para dar lugar a lo que realmente importaba. La habitación de Mateo. Luna se despertaba cada mañana a las 6. No porque nadie se lo exigiera, sino porque su cuerpo ya había aprendido ese horario. Se vestía con ropa cómoda, siempre en tonos claros que transmitían calma, y se recogía el cabello en una coleta sencilla. Antes de ir a la habitación del bebé, se detenía unos minutos frente a la ventana de su propio cuarto, mirando el mar que se extendía infinito bajo el amanecer de Marbella. En esos momentos de silencio, Luna cerraba los ojos y respiraba hondo. A veces, sus labios se movían en una oración silenciosa. Otras veces, simplemente dejaba que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas antes de secarlas con determinación y ponerse la máscara de fortaleza que usaba durante el día. Nadie la veía llorar. Nadie sabía que cada noche, antes de dormirse, abrazaba una pequeña manta de bebé que guardaba en el fondo de su maleta. Nadie sabía que esa manta había pertenecido a alguien que ya no estaba. Alguien que Luna había amado con cada fibra de su ser y que había perdido de la manera más cruel que existe. Pero eso era un secreto que guardaba celosamente en lo más profundo de su corazón. A las 6:30, Luna entraba en la habitación de Mateo. El bebé solía estar despertando justo en ese momento, con sus grandes ojos oscuros parpadeando lentamente mientras se acostumbraba a la luz suave del amanecer. En cuanto veía a Luna, su pequeño rostro se iluminaba con una sonrisa que derretía cualquier rastro de tristeza que ella pudiera sentir. «Buenos días, mi cielo», susurraba Luna, inclinándose sobre la cuna para levantar al bebé con cuidado. «¿Dormiste bien?». Mateo gorjeaba en respuesta, extendiendo sus bracitos hacia ella. Luna lo abrazaba contra su pecho, sintiendo el calor de ese cuerpecito confiado, y por un momento el dolor que cargaba en el alma se aliviaba un poco. Le cambiaba el pañal con movimientos expertos, le ponía ropa limpia y cómoda, y luego lo llevaba a la cocina para prepararle el desayuno. Mercedes solía estar allí, revisando su agenda en la tableta mientras tomaba su primera taza de café del día. «Buenos días, Luna», saludaba la administradora con cortesía profesional. «Buenos días, señora Mercedes», respondía Luna con una sonrisa tímida. Mercedes observaba cómo Luna preparaba la papilla de Mateo con una dedicación casi obsesiva. Cada ingrediente era cuidadosamente seleccionado. Frutas frescas, cereales orgánicos, nada procesado ni artificial.
Luna calentaba la comida a la temperatura exacta, la probaba antes de dársela al bebé y se sentaba con él en una silla junto a la ventana, donde la luz natural iluminaba el pequeño rostro de Mateo mientras comía. «Mira qué rico, Mateo», decía Luna con voz suave. «Hoy te preparé plátano con avena, tu favorito». El bebé abría la boca obedientemente, saboreando cada cucharada con evidente placer. Entre bocado y bocado, Luna le hablaba. Le contaba historias inventadas sobre princesas y dragones, sobre barcos que navegaban hacia tierras lejanas, sobre estrellas que bajaban del cielo para jugar con los niños buenos. Mateo la miraba con absoluta atención, como si entendiera cada palabra. Mercedes observaba estas escenas desde la distancia con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que el pequeño Mateo finalmente tuviera a alguien que lo cuidara con tanto amor. Por otro lado, algo en la intensidad de ese vínculo le preocupaba. Luna no trataba a Mateo como una simple empleada cuida a un niño. Lo trataba como si fuera su propio hijo. Después del desayuno, Luna llevaba a Mateo al jardín. La mansión Salvatierra tenía unos jardines espectaculares que se extendían hasta el borde de un acantilado con vistas al Mediterráneo. Había fuentes de mármol, rosales perfectamente podados, senderos de piedra que serpenteaban entre árboles centenarios. Pero el lugar favorito de Luna era un rincón apartado, bajo la sombra de un viejo olivo, donde había colocado una manta suave sobre el césped. Allí, Luna se sentaba con Mateo y pasaban horas simplemente existiendo juntos. Luna le mostraba las hojas que caían de los árboles, le dejaba tocar la hierba con sus manitas regordetas, le enseñaba a escuchar el canto de los pájaros. A veces le leía cuentos en voz alta, aunque sabía que el bebé era demasiado pequeño para entender las historias. Pero no importaba, lo importante era el sonido de su voz, la cercanía, el afecto que transmitía cada palabra. «¿Sabes, Mateo?», le decía Luna mientras el bebé jugaba con un sonajero de colores. «El mundo puede ser duro a veces, puede quitarte cosas que amas, puede hacerte sentir que ya no tienes fuerzas para seguir, pero también puede ser hermoso, muy hermoso. Y tú, mi pequeño, tienes toda una vida por delante para descubrir esa belleza». Mateo la miraba con sus ojos grandes e inocentes, y Luna sentía que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Las tardes eran más tranquilas. Después de la comida, Luna acostaba a Mateo para su siesta de la tarde. Mientras el bebé dormía, ella aprovechaba para hacer otras tareas de la casa: doblar ropa, ordenar los juguetes, preparar la cena. Pero incluso mientras hacía estas tareas rutinarias, Luna no dejaba de pensar en el pequeño. Subía cada media hora para asegurarse de que estuviera bien, para ajustarle la mantita si se había destapado, para acariciarle la frente con ternura infinita. Mercedes la sorprendió una tarde haciendo exactamente eso. «Luna», dijo la administradora desde la puerta, «no necesitas subir tan seguido. Tenemos un monitor de bebé. Si Mateo llora, lo escucharemos». Luna se giró, un poco avergonzada de haber sido descubierta. «Lo siento, señora Mercedes. Es solo que me gusta asegurarme de que esté bien». Mercedes la observó durante un largo momento. «Eres muy dedicada», dijo finalmente. «Demasiado, quizás». Luna bajó la mirada. «Solo hago mi trabajo». «No», respondió Mercedes con un tono extrañamente suave. «Haces mucho más que eso, y no sé si eso es bueno o malo». Luna no supo qué responder. Simplemente asintió y salió de la habitación, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Esa noche, cuando Arturo regresó de la oficina, encontró a Luna en el salón, sentada en el suelo junto a Mateo. El bebé estaba en su corralito, rodeado de juguetes, y Luna le construía torres con bloques de colores que Mateo derribaba con entusiasmo, riendo cada vez que las piezas caían estrepitosamente. Arturo se detuvo en la puerta, observándolos sin que ellos se dieran cuenta.
Había algo en esa escena tan simple que lo conmovía profundamente. La risa de su hijo, la sonrisa genuina de Luna, la conexión evidente entre ambos. Por un momento, Arturo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: envidia. Envidia de esa facilidad para conectar, de esa capacidad para hacer reír a su hijo, de ese vínculo que él no sabía cómo construir. Carraspeó ligeramente para anunciar su presencia. Luna se giró sobresaltada, poniéndose de pie rápidamente. «Señor Salvatierra, no lo escuché llegar. Disculpe, ya le preparo la cena». «No hace falta», respondió Arturo entrando en el salón. «Mercedes ya se encargó de eso». Luna asintió, nerviosa, sin saber qué hacer con las manos. Arturo se acercó al corralito y miró a su hijo. Mateo lo observó con curiosidad, pero no le extendió los brazos como lo hacía con Luna. Simplemente lo miró, neutral, casi como si fuera un extraño. Ese gesto tan pequeño dolió más de lo que Arturo quiso admitir. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó, señalando al bebé. «Muy bien, señor. Comió toda su papilla, jugamos en el jardín y durmió su siesta completa. Ha sido un día tranquilo». Arturo asintió, sin saber qué más decir. Hubo un silencio incómodo. «Puedes retirarte si quieres», dijo finalmente. «Yo me quedo con él un rato». Luna dudó. Se notaba en su expresión que no quería irse, pero no era su lugar cuestionar al padre del niño. «Como usted diga, señor. Si me necesita, estaré en la cocina». Se fue, pero no sin antes agacharse para darle un beso en la frente a Mateo y susurrarle algo al oído que Arturo no alcanzó a escuchar. Cuando Luna se fue, Arturo se sentó en el suelo junto al corralito, intentando replicar lo que había visto hacer a la empleada. Tomó un bloque de colores y lo puso frente a Mateo. «Mira, Mateo, esto es un bloque». El bebé lo miró sin mucho interés. Arturo intentó construir una torre, pero sus manos grandes y torpes hacían que los bloques se tambalearan. Finalmente, la torre se cayó, pero Mateo no rió como lo había hecho con Luna. Simplemente miró las piezas caídas con indiferencia y luego volvió su mirada hacia la puerta por donde Luna había salido. Arturo sintió una punzada de frustración. ¿Por qué no podía conectar con su propio hijo? ¿Por qué Mateo buscaba a Luna y no a él? Intentó tomarlo en brazos, pero Mateo se puso rígido, incómodo. No lloró, pero tampoco se relajó. Era como sostener a un muñeco tenso e infeliz. Después de unos minutos insoportables, Arturo llamó a Luna. «¿Puede venir un momento?». Luna apareció inmediatamente, con expresión preocupada. «¿Sucede algo, señor?». «Tómalo tú», dijo Arturo, extendiéndole al bebé. «Creo que quiere estar contigo». Luna tomó a Mateo con cuidado, y al instante, el pequeño se relajó en sus brazos, acomodando su cabecita contra el hombro de ella con un suspiro de alivio. Arturo observó la escena con una mezcla de tristeza y algo más. Algo que no supo identificar, pero que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. «Luna», dijo de repente. «¿Sí, señor? ¿Por qué mi hijo te quiere tanto?». Luna lo miró sorprendida, sin saber cómo responder a esa pregunta tan directa. «Yo no lo sé, señor. Supongo que paso mucho tiempo con él». «No es solo eso», insistió Arturo. «He contratado a muchas niñeras antes que tú. Ninguna logró lo que tú has logrado. ¿Cuál es tu secreto?». Luna bajó la mirada, acariciando la espalda de Mateo con movimientos suaves y automáticos. «No hay ningún secreto, señor Salvatierra», respondió con voz apenas audible. «Solo lo amo. Eso es todo». La simplicidad de esa respuesta dejó a Arturo sin palabras. Luna se retiró poco después, llevándose a Mateo para prepararlo para dormir. Arturo se quedó solo en el salón, rodeado de bloques de colores esparcidos por el suelo, sintiendo que había algo muy importante que no estaba entendiendo. Esa noche, mucho después de que todos en la mansión se hubieran ido a dormir, Arturo caminó por los pasillos oscuros hasta detenerse frente a la habitación de Luna. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro llegaba un sonido apagado: llanto. Luna estaba llorando. Arturo levantó la mano para tocar la puerta, pero se detuvo.
No era apropiado, no era su lugar, pero no pudo evitar quedarse allí, escuchando ese llanto quebrado que hablaba de un dolor profundo, de una herida que no había sanado. Y entonces lo supo. Luna no solo cuidaba a su hijo. Luna necesitaba a su hijo tanto como Mateo la necesitaba a ella. ¿Pero por qué? Esa pregunta lo persiguió durante toda la noche. Y Arturo Salvatierra, que había construido un imperio tomando decisiones rápidas y certeras, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo había algo que no podía controlar ni entender. Y eso lo aterraba tanto como lo intrigaba, porque detrás de esa empleada humilde y silenciosa había una historia que Arturo necesitaba conocer, aunque temía que, al descubrirla, ya nada volvería a ser igual. Hay heridas que nunca sanan del todo, cicatrices invisibles que cargamos en el alma y que, aunque intentemos ocultarlas, sangran en los momentos más inesperados. Luna Márquez conocía bien ese tipo de heridas. Las llevaba marcadas en cada latido de su corazón, en cada respiración, en cada momento de silencio donde los recuerdos regresaban como olas implacables. Han pasado 2 semanas desde la enfermedad de Mateo. El bebé estaba completamente recuperado, más alegre y activo que nunca. Pero algo había cambiado en la mansión Salvatierra. Arturo ya no era el hombre ausente que apenas pasaba por casa. Ahora llegaba más temprano, se quedaba más tiempo observando a su hijo. Hacía preguntas sobre la rutina diaria de Mateo y observaba a Luna. No de manera obvia ni invasiva, pero Luna lo sentía. Esa mirada penetrante que la seguía cuando jugaba con el bebé en el jardín, cuando le daba de comer, cuando lo mecía para dormir. Era como si Arturo intentara descifrar un enigma, leer entre líneas de una historia que ella no había contado. Y Luna tenía miedo, porque sabía que los secretos, por más profundamente que los enterremos, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Era sábado por la tarde. Mercedes había salido a hacer algunas compras y Arturo estaba en su despacho trabajando. Luna aprovechó ese momento de tranquilidad para llevar a Mateo al jardín. El bebé había comenzado a dar sus primeros pasos torpes, agarrándose de los muebles, tambaleándose con esa valentía inocente que solo tienen los niños pequeños. Luna lo colocó sobre la manta bajo el viejo olivo y se sentó junto a él, observándolo mientras el pequeño intentaba agarrar una mariposa que volaba cerca. Mateo reía cada vez que la mariposa se alejaba, extendiendo sus manitas regordetas hacia ella con determinación adorable. «Algún día la alcanzarás, campeón», le decía Luna con una sonrisa. «Solo necesitas un poco más de práctica». El bebé la miró con esos ojos grandes y oscuros que tanto se parecían a los de su padre y le devolvió una sonrisa llena de dientes recién nacidos. Luna sintió que su corazón se expandía y se contraía al mismo tiempo. Amor y dolor, siempre esas dos emociones entrelazadas como enredaderas imposibles de separar. «¿Sabes algo, Mateo?», susurró Luna, acercándolo hacia ella para abrazarlo. «Tú me salvaste. No lo sabes, pero me salvaste de un lugar muy oscuro, un lugar donde pensé que nunca volvería a ver la luz». El bebé gorjeaba, ajeno al peso de esas palabras, jugando con el collar simple que Luna siempre llevaba puesto. Era una cadena de plata con un pequeño dije en forma de corazón, tan sencillo que pasaba desapercibido. Pero para Luna, ese corazón contenía todo un universo de recuerdos. «Te parecerías tanto a él», continuó Luna, con la voz quebrada. «Tendrían casi la misma edad. Serían amigos, jugarían juntos. A veces me imagino cómo sería tenerlos a los dos aquí conmigo. A ti y a...». No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, silenciosas pero imparables. Luna abrazó a Mateo con fuerza, escondiendo su rostro en el cuerpecito cálido del bebé, respirando su olor a talco y a inocencia. Mateo, confundido por el cambio en el estado de ánimo de Luna, dejó de jugar y se quedó quieto, como si supiera instintivamente que ella necesitaba consuelo. Lo que Luna no sabía era que alguien más estaba allí,
Arturo había salido de su despacho buscando un poco de aire fresco. El trabajo lo estaba asfixiando y necesitaba despejar la mente. Caminó hacia el jardín sin pensar mucho en ello, pero se detuvo en seco cuando vio la escena bajo el olivo. Luna lloraba. No con el llanto discreto que él había escuchado a través de su puerta por las noches. Esto era diferente, era un llanto desgarrador, de esos que salen del alma cuando el dolor es demasiado grande para seguir conteniéndolo. Y Mateo estaba en sus brazos, quieto, como si él también entendiera que este era un momento sagrado. Arturo sintió que estaba invadiendo algo profundamente privado. Debería retirarse, darse la vuelta, dejarla en paz, pero no pudo. Algo en esa imagen lo mantuvo clavado en su lugar. Tal vez fue el dolor tan evidente en los hombros temblorosos de Luna. Tal vez fue la ternura con la que sostenía a su hijo incluso en medio de su propio quebranto. O tal vez fue porque, por primera vez, reconoció en ella el mismo dolor que él mismo había sentido cuando perdió a su esposa. El dolor de perder a alguien irreemplazable. Sin pensarlo demasiado, Arturo caminó hacia ellos. Luna no lo escuchó acercarse. Estaba demasiado sumida en su tristeza. Solo cuando la sombra de Arturo cayó sobre ellos, Luna levantó la mirada bruscamente, con los ojos rojos y las mejillas mojadas. «Señor Salvatierra», dijo con voz ronca, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Disculpe, no sabía que estaba aquí». Intentó ponerse de pie, pero Arturo levantó una mano para detenerla. «No te levantes, está bien». Se sentó en la hierba junto a ella, algo que Luna jamás habría imaginado. Arturo Salvatierra, el millonario impecable, sentándose en el césped con su pantalón de vestir como si fuera lo más natural del mundo. Hubo un silencio largo y pesado. Mateo, sintiendo la tensión, estiró sus bracitos hacia su padre. Arturo lo tomó con cuidado, y esta vez el bebé no se puso rígido. Simplemente se acomodó en su regazo, mirando a Luna con preocupación, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien. «¿Estás bien?», preguntó finalmente Arturo, con una voz más suave de lo que Luna le había escuchado nunca. «Sí, señor. Disculpe, no debería haber... yo solo... Luna», interrumpió Arturo. «Sé lo que pasó. Sé lo de tu bebé». Luna se quedó completamente inmóvil. El mundo pareció detenerse por un momento. Luego, lentamente, giró la cabeza para mirarlo. «¿Cómo...?» «Mercedes investigó tu pasado», admitió Arturo sin rodeos. «No fue mi intención invadir tu privacidad, pero necesitaba saber con quién estaba mi hijo. Y ahora entiendo muchas cosas». Luna sintió que algo se rompía dentro de ella. Durante meses había guardado ese secreto como si fuera un tesoro maldito. Había construido muros altísimos alrededor de su dolor para que nadie pudiera verlo. Y ahora, de repente, esos muros se derrumbaban. «No debieron investigarme», dijo con voz apenas audible. «Eso no era necesario». «Tal vez no», concedió Arturo. «Pero me alegro de saberlo, porque ahora entiendo por qué cuidas a Mateo de la manera en que lo haces. Y necesito que sepas que no te juzgo por ello». Luna soltó una risa amarga, sin humor. «Debería juzgarme. Soy patética. Estoy usando a su hijo para llenar un vacío que nunca se va a llenar». «No», respondió Arturo con firmeza. «Eso no es verdad. Tú cuidas a Mateo porque tienes un corazón enorme, porque a pesar del dolor que has vivido, todavía tienes amor para dar. Eso no es patético, eso es extraordinario». Luna lo miró con los ojos llenos de lágrimas frescas. «Usted no entiende. Cada vez que lo abrazo, cada vez que lo veo dormir, cada vez que sonríe, pienso en mi hijo, en cómo sería tenerlo aquí, en todo lo que le robó la muerte. Y me siento culpable, porque no debería usar a Mateo para sanar mi propio dolor. Él no es un sustituto. Él es mi hijo», completó Arturo. «Y te necesita. Tal vez por razones complicadas, tal vez porque ambos están sanando heridas parecidas, pero te necesita. Y yo
Yo también estoy empezando a entender que lo necesito a él. Luna se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. ¿Por qué me está diciendo esto? Arturo miró a Mateo en sus brazos. El bebé había comenzado a cabecear, luchando contra el sueño. Porque durante meses he sido un cobarde. He usado el trabajo como excusa para no estar presente, para no conectar con mi hijo. Porque cada vez que lo miro, veo a mi esposa, veo lo que perdí, y duele tanto que prefería no sentir nada. Hizo una pausa, acariciando suavemente la cabeza de Mateo. Pero estos últimos días, viendo cómo lo cuidas, viendo el amor que le das sin esperar nada a cambio, me di cuenta de algo. Tú perdiste a tu hijo y aún así encuentras fuerzas para amar al mío. Yo perdí a mi esposa y lo único que he hecho es huir de mi propio hijo. ¿Quién es el cobarde aquí? Luna se quedó sin palabras. Nunca había visto esta versión de Arturo Salvatierra. Vulnerable, honesto, humano. Usted no es un cobarde, dijo finalmente. Solo está herido y las heridas toman tiempo en sanar. ¿Y tú? Preguntó Arturo mirándola directamente. Tu herida está sanando. Luna tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No lo sé. Algunos días siento que sí, que puedo respirar sin que me duela el pecho, que puedo ver a un bebé sin romperme por dentro. Pero otros días el dolor es tan fuerte que no sé cómo sigo de pie. ¿Y hoy? ¿Qué tipo de día es hoy? Luna sonrió con tristeza. Hoy es uno de esos días difíciles. Es el cumpleaños de mi hijo. Habría cumplido 1 año hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse por un momento, como si la naturaleza misma quisiera respetar ese dolor tan profundo. Arturo no supo qué decir. No había palabras adecuadas para ese tipo de pérdida. Así que hizo lo único que pudo hacer. Extendió su mano libre y tomó la mano de Luna. Fue un gesto simple, un contacto humano básico. Pero para Luna, que había estado tan sola durante tanto tiempo, fue como si alguien finalmente le dijera: no estás sola, tu dolor importa, yo te veo. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez Luna no intentó esconderlas. Lo siento, dijo entre sollozos. No debería estar descargándome así con usted. Usted es mi jefe, yo soy solo. Tú no eres solo, nada, la interrumpió Arturo. Eres la persona que le devolvió la alegría a mi hijo, la persona que me está enseñando, sin saberlo, cómo ser un mejor padre. Y hoy, en el día del cumpleaños de tu hijo, quiero que sepas que su vida importó, que él fue amado, y que aunque ya no esté aquí, su amor sigue vivo a través de ti. Luna rompió a llorar abiertamente. No el llanto silencioso y controlado que había perfeccionado durante meses, sino un llanto liberador, catártico, que necesitaba salir hace mucho tiempo. Arturo, torpemente pero con sinceridad, la rodeó con su brazo libre mientras sostenía a Mateo con el otro. Los tres quedaron allí, bajo el viejo olivo, como una familia improvisada unida por el dolor y la necesidad de consuelo. Mateo finalmente se durmió, ajeno a la tormenta emocional que lo rodeaba. Y mientras Luna lloraba en el hombro de Arturo, algo cambió entre ellos. Una barrera invisible se rompió, una conexión se formó. No romántica, no todavía, pero sí humana, real, honesta. Cuando Luna finalmente se calmó, se apartó un poco, avergonzada de haberse derrumbado así. Lo siento mucho, señor Salvatierra, no debí... Arturo, la corrigió él. Llámame Arturo. Creo que después de esto, los formalismos ya no tienen mucho sentido. Luna lo miró con sorpresa. No puedo hacer eso. Sería inapropiado. ¿Más inapropiado que lo que acabamos de compartir?, preguntó Arturo con una pequeña sonrisa. Luna no pudo evitar soltar una risa suave, todavía entrecortada por los sollozos recientes. Supongo que tiene razón, Arturo. El nombre se sintió extraño en su boca, pero también liberador. Arturo se puso de pie con cuidado, sosteniendo a Mateo dormido contra su pecho. Voy a acostar a Mateo. ¿Puedes enseñarme cómo lo haces tú?
Siempre se despierta cuando intento dejarlo en la cuna. Luna se levantó también, limpiándose las últimas lágrimas. Claro, hay que hacerlo con mucho cuidado, esperando a que entre en sueño profundo. Caminaron juntos hacia la casa y Luna le fue explicando cada paso. Cómo sostener al bebé, cuándo es el momento correcto para depositarlo en la cuna, cómo retirar las manos sin despertarlo. Arturo escuchaba con atención absoluta, como si estuviera aprendiendo la habilidad más importante de su vida. Cuando finalmente lograron acostar a Mateo sin que se despertara, Arturo miró a Luna con algo parecido a la gratitud y el asombro. «¿Cómo haces que parezca tan fácil?» «Práctica», respondió Luna con una sonrisa suave. «Y amor, mucho amor». Arturo asintió lentamente. «Luna, hay algo que quiero pedirte». «¿Sí? Quiero que me enseñes. Quiero aprender a ser el padre que Mateo necesita. No quiero ser solo el hombre que paga las cuentas. Quiero ser presente, real. ¿Me ayudarías con eso?» Luna sintió que su corazón se expandía ante esa petición tan vulnerable. «Sería un honor. Y hay algo más», continuó Arturo, dudando un momento antes de seguir. «Hoy es el cumpleaños de tu hijo, y sé que el dolor no desaparece solo porque el tiempo pasa. Así que quiero que tomes el resto del día libre. Ve a donde necesites ir. Haz lo que necesites hacer. Yo me encargaré de Mateo». Luna lo miró con los ojos brillantes. «¿Estás seguro?» «Completamente. Es hora de que empiece a hacer mi trabajo como padre. Y tú necesitas tiempo para honrar la memoria de tu hijo». Luna asintió, sin confiar en su voz para hablar. Simplemente le agradeció con la mirada y salió de la habitación antes de que las lágrimas volvieran a caer. Esa tarde, Luna visitó la pequeña capilla en el centro de Marbella. Se sentó en uno de los bancos del fondo, bajo la luz suave que entraba por los vitrales, y habló con su hijo. Le contó sobre Mateo, sobre cómo cuidarlo le había devuelto un poco de luz a su vida. Le dijo cuánto lo extrañaba, cuánto lo amaría siempre, y cómo esperaba que donde quiera que estuviera, él supiera que su madre nunca lo olvidaría. Encendió una vela. La observó arder en la penumbra de la capilla, pequeña pero persistente, como la llama de amor que ardía eternamente en su corazón por el hijo que había perdido. Cuando regresó a la mansión esa noche, era tarde. La casa estaba en silencio. Luna subió sigilosamente las escaleras y se asomó a la habitación de Mateo. Lo que vio la dejó sin aliento. Arturo estaba sentado en la mecedora junto a la cuna, con Mateo dormido en sus brazos. Pero lo extraordinario no era eso. Lo extraordinario era que Arturo estaba cantando, muy bajito, casi en un susurro, pero cantando, la misma canción de cuna que Luna le cantaba cada noche. «Duerme, mi niño, duerme ya, que la luna te cuidará». Luna se quedó en la puerta con una mano sobre su boca para contener la emoción. Arturo levantó la mirada y la vio allí. Por un momento, pareció avergonzado de haber sido descubierto en un momento tan íntimo. Pero Luna le sonrió con tanta calidez, con tanta aprobación, que Arturo se relajó. «Te escuché cantarle esto», susurró Arturo, «así que pensé en intentarlo. No soy muy bueno, pero parece que funciona». «Eres perfecto», respondió Luna con voz quebrada. «Absolutamente perfecto». Y en ese momento, bajo la luz tenue de la lamparita con forma de luna, algo hermoso comenzó a nacer en esa casa que había estado tan vacía durante tanto tiempo. No era solo la sanación de dos personas rotas, era el nacimiento de una familia improvisada, poco convencional, construida sobre cicatrices y lágrimas, pero una familia, al fin y al cabo. Y a veces, esas son las más fuertes de todas. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Instantes que llegan sin avisar y que te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre ti mismo. Para Arturo Salvatierra, ese momento llegó una noche cualquiera, cuando regresó a su mansión en Marbella y escuchó algo que jamás había oído antes en esa casa tan grande y tan vacía. Una canción de cuna.
Arturo era el tipo de hombre que la gente admiraba desde lejos. A sus 38 años había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la costa mediterránea. Sus hoteles de lujo eran el destino soñado de millonarios, celebridades y familias aristocráticas de toda Europa. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: coches de colección, arte valioso, una mansión con vistas al mar que parecía sacada de una revista. Pero si miraras más allá de la fachada perfecta, si te acercaras lo suficiente para ver sus ojos cansados, descubrirías que Arturo Salvatierra era un hombre roto. Hacía apenas 11 meses, su esposa había fallecido en el parto de su único hijo. Desde entonces vivía en piloto automático. Reuniones interminables, viajes de negocios, llamadas urgentes a cualquier hora. Todo con tal de no pensar, todo con tal de no sentir. Y en medio de ese torbellino de trabajo y silencio, había un bebé, Mateo. 11 meses de vida, ojos grandes y oscuros que buscaban constantemente algo que no encontraban. Su padre apenas lo veía. Lo dejaba en manos de niñeras que iban y venían como empleadas temporales en una oficina. Ninguna duraba más de 2 meses. Hasta que llegó Luna Márquez. Luna entró a trabajar en la mansión Salvatierra un lunes gris de febrero. Llegó con una maleta pequeña, una sonrisa tímida y una carta de recomendación impecable. Mercedes Roldán, la administradora de la casa, la contrató después de una entrevista rápida y eficiente. Necesitaban a alguien urgente. La niñera anterior había renunciado sin previo aviso, dejando al pequeño Mateo en manos de Mercedes, quien, aunque competente en todo lo relacionado con la gestión de la casa, no tenía la menor idea de cómo consolar a un bebé que lloraba sin parar. Luna tenía 29 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Había algo en su mirada que hablaba de pérdidas, de noches en vela, de lágrimas derramadas en silencio. Vestía ropa sencilla, siempre limpia y planchada, y se movía por la casa con una delicadeza casi etérea, como si temiera romper algo con su presencia. La primera vez que tomó a Mateo en brazos, algo extraordinario sucedió. El bebé, que había estado llorando durante horas, se quedó completamente quieto. Sus pequeños dedos se aferraron a la blusa de Luna y por primera vez en semanas dejó de llorar. Luna lo meció suavemente, tarareando una melodía que parecía venir de muy dentro de su alma. Y Mateo cerró los ojos, confiado, seguro, en paz. Mercedes observó la escena desde la puerta con una mezcla de alivio y algo más. Algo que no supo identificar en ese momento. Preocupación, tal vez, o intuición. Arturo, por supuesto, no presenció ese momento. Estaba en Barcelona, cerrando un trato millonario para abrir un nuevo resort en la Costa Brava. Para él, Luna era solo otra empleada más en la larga lista de personas que trabajaban en su casa. Ni siquiera recordaba su nombre las primeras semanas, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Pasaron los días y Luna se convirtió en una presencia constante en la vida de Mateo. Lo despertaba cada mañana con besos suaves en la frente. Le preparaba papillas caseras, se sentaba con él en el jardín para que sintiera el sol en la piel. Le cantaba canciones de cuna que hacían que el pequeño se durmiera con una sonrisa en los labios. Y cuando Mateo lloraba en medio de la noche, Luna estaba allí, siempre, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Arturo apenas notaba estos detalles. Para él, todo funcionaba bien mientras su hijo estuviera callado y alimentado. Eso era suficiente, o eso creía. Pero una noche, todo cambió. Era viernes. Arturo había regresado de Madrid más temprano de lo habitual. Una reunión se había cancelado en el último momento y decidió volver a casa en lugar de quedarse en un hotel como solía hacer. Eran casi las 11 de la noche cuando su chofer lo dejó frente a la entrada principal de la mansión. La casa estaba en silencio. Las luces del vestíbulo estaban apagadas, excepto por la lámpara del pasillo que llevaba al ala este, donde estaba la habitación de Mateo. Arturo aflojó su corbata, exhausto,
y se dirigió hacia su despacho con la intención de revisar algunos correos antes de dormir. Pero entonces la escuchó, una voz suave, casi un susurro, que venía desde el segundo piso, una canción de cuna en español. Las palabras flotaban en el aire nocturno como una oración. Duerme, mi niño, duerme ya, que la luna te cuidará. Cierra tus ojos, no temas más, que aquí a tu lado siempre estaré. Arturo se detuvo en seco. Hacía 11 meses que no escuchaba una canción de cuna en esa casa. Hacía 11 meses que no escuchaba la voz de una mujer cantándole a su hijo. Sintió algo extraño en el pecho, algo que no sabía si era dolor o esperanza. Sin pensarlo, subió las escaleras con pasos silenciosos. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta y desde allí venía la luz tenue de la lamparita de noche con forma de luna. Arturo se asomó con cuidado, casi sin respirar. Lo que vio lo dejó paralizado. Luna estaba sentada en la mecedora junto a la cuna, con Mateo profundamente dormido en sus brazos. La joven tenía los ojos cerrados y seguía cantando con voz quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Había lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero su expresión era de una ternura infinita. Mecía al bebé con movimientos tan delicados que parecía estar sosteniendo algo sagrado. Y Mateo dormía con una paz que Arturo jamás había visto en su hijo. Tenía una mano aferrada al dedo índice de Luna, como si incluso en sueños quisiera asegurarse de que ella no se fuera. Arturo sintió que algo se rompía dentro de él. No supo si fue la imagen de su hijo durmiendo tan tranquilo, o las lágrimas de Luna, o la canción que su propia madre solía cantarle cuando era niño. Pero en ese momento, algo dentro de su pecho congelado comenzó a descongelarse. Se quedó allí, en la puerta, observando en silencio durante varios minutos. No quería interrumpir, no quería romper ese momento, porque por primera vez en casi un año sintió que en esa casa había algo más que vacío y silencio. Había amor. Finalmente, dio un paso atrás y se retiró sin hacer ruido. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo, con 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué lloraba mientras cantaba? ¿Por qué su hijo se aferraba a ella como si fuera lo único estable en su pequeño mundo? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿qué había visto en esa habitación que lo había removido tanto por dentro? A la mañana siguiente, Arturo bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Mercedes ya estaba en la cocina, revisando la lista de tareas del día con el ama de llaves. «Buenos días, señor Salvatierra», saludó Mercedes con su tono profesional de siempre. No esperaba verlo despierto tan temprano. «¿Necesita algo?» «Café», respondió Arturo sentándose a la mesa. «Y quiero hablar contigo sobre la nueva empleada». Mercedes levantó una ceja. «Luna, ¿hay algún problema?» «No lo sé», admitió Arturo. «Por eso pregunto, ¿qué sabes de ella?» Mercedes dejó su tableta sobre la mesa y se sentó frente a él. «Es una excelente trabajadora, responsable, puntual, cariñosa con el pequeño Mateo. No he tenido ninguna queja, de hecho, es la primera niñera que dura más de 2 meses sin renunciar». «¿De dónde viene?» «De Valencia. Llegó hace 3 meses buscando trabajo. Tiene referencias impecables de 2 familias anteriores. Trabajó como niñera y empleada doméstica durante 5 años. ¿Y antes de eso?» Mercedes frunció el ceño. «No estoy segura. No hice muchas preguntas, señor. Necesitábamos a alguien urgente y ella parecía perfecta para el puesto». Arturo asintió lentamente, tomando un sorbo de café. «Quiero que averigües más sobre ella». Discretamente, Mercedes lo miró con sorpresa. «¿Sospecha de algo?» «No», respondió Arturo, «pero quiero saber con quién está mi hijo todos los días». La verdad era más complicada que eso. Arturo no desconfiaba de Luna, pero la había visto llorar mientras cuidaba a su hijo, y eso le inquietaba. Había algo en esa mujer que no encajaba, algo oculto, algo doloroso.
y Arturo Salvatierra necesitaba saber qué era, porque por primera vez en meses sentía algo que no era solo vacío. Sentía curiosidad, sentía inquietud, sentía algo, y eso en sí mismo era aterrador. La rutina en la mansión Salvatierra tenía un ritmo preciso, casi mecánico. Mercedes se encargaba de que cada engranaje funcionara a la perfección. El desayuno se servía a las 7 en punto. Las habitaciones se limpiaban antes del mediodía. La correspondencia importante llegaba al despacho de Arturo, clasificada por orden de prioridad. Todo estaba controlado, medido, organizado. Pero había un rincón de esa casa donde el tiempo parecía moverse de otra manera. Un espacio donde la rigidez daba paso a la ternura, donde los horarios estrictos se flexibilizaban para dar lugar a lo que realmente importaba. La habitación de Mateo. Luna se despertaba cada mañana a las 6, no porque nadie se lo exigiera, sino porque su cuerpo ya había aprendido ese horario. Se vestía con ropa cómoda, siempre en tonos claros que transmitían calma, y se recogía el cabello en una coleta sencilla. Antes de ir a la habitación del bebé, se detenía unos minutos frente a la ventana de su propio cuarto, mirando el mar que se extendía infinito bajo el amanecer de Marbella. En esos momentos de silencio, Luna cerraba los ojos y respiraba hondo. A veces, sus labios se movían en una oración silenciosa. Otras veces, simplemente dejaba que las lágrimas corrieran libres por sus mejillas antes de secarlas con determinación y ponerse la máscara de fortaleza que usaba durante el día. Nadie la veía llorar. Nadie sabía que cada noche, antes de dormirse, abrazaba una pequeña manta de bebé que guardaba en el fondo de su maleta. Nadie sabía que esa manta había pertenecido a alguien que ya no estaba. Alguien que Luna había amado con cada fibra de su ser y que había perdido de la manera más cruel que existe. Pero eso era un secreto que guardaba celosamente en lo más profundo de su corazón. A las 6:30, Luna entraba en la habitación de Mateo. El bebé solía estar despertando justo en ese momento, con sus grandes ojos oscuros parpadeando lentamente mientras se acostumbraba a la luz suave del amanecer. En cuanto veía a Luna, su pequeño rostro se iluminaba con una sonrisa que derretía cualquier rastro de tristeza que ella pudiera sentir. «Buenos días, mi cielo», susurraba Luna, inclinándose sobre la cuna para levantar al bebé con cuidado. «¿Dormiste bien?». Mateo gorjeaba en respuesta, extendiendo sus bracitos hacia ella. Luna lo abrazaba contra su pecho, sintiendo el calor de ese cuerpecito confiado, y por un momento el dolor que cargaba en el alma se aliviaba un poco. Le cambiaba el pañal con movimientos expertos, le ponía ropa limpia y cómoda, y luego lo llevaba a la cocina para prepararle el desayuno. Mercedes solía estar allí, revisando su agenda en la tableta mientras tomaba su primera taza de café del día. «Buenos días, Luna», saludaba la administradora con cortesía profesional. «Buenos días, señora Mercedes», respondía Luna con una sonrisa tímida. Mercedes observaba cómo Luna preparaba la papilla de Mateo con una dedicación casi obsesiva. Cada ingrediente era cuidadosamente seleccionado. Frutas frescas, cereales orgánicos, nada procesado ni artificial. Luna calentaba la comida a la temperatura exacta, la probaba antes de dársela al bebé y se sentaba con él en una silla junto a la ventana, donde la luz natural iluminaba el pequeño rostro de Mateo mientras comía. «Mira qué rico, Mateo», decía Luna con voz suave. «Hoy te preparé plátano con avena, tu favorito». El bebé abría la boca obedientemente, saboreando cada cucharada con evidente placer. Entre bocado y bocado, Luna le hablaba. Le contaba historias inventadas sobre princesas y dragones, sobre barcos que navegaban hacia tierras lejanas, sobre estrellas que bajaban del cielo para jugar con los niños buenos. Mateo la miraba con absoluta atención, como si entendiera cada palabra. Mercedes observaba estas escenas desde la distancia con sentimientos encontrados.
Por un lado, se alegraba de que el pequeño Mateo finalmente tuviera a alguien que lo cuidara con tanto amor. Por otro lado, algo en la intensidad de ese vínculo le preocupaba. Luna no trataba a Mateo como una simple empleada cuida a un niño. Lo trataba como si fuera su propio hijo. Después del desayuno, Luna llevaba a Mateo al jardín. La mansión Salvatierra tenía unos jardines espectaculares que se extendían hasta el borde de un acantilado con vistas al Mediterráneo. Había fuentes de mármol, rosales perfectamente podados, senderos de piedra que serpenteaban entre árboles centenarios. Pero el lugar favorito de Luna era un rincón apartado, bajo la sombra de un viejo olivo, donde había colocado una manta suave sobre el césped. Allí, Luna se sentaba con Mateo y pasaban horas simplemente existiendo juntos. Luna le mostraba las hojas que caían de los árboles, le dejaba tocar la hierba con sus manitas regordetas, le enseñaba a escuchar el canto de los pájaros. A veces le leía cuentos en voz alta, aunque sabía que el bebé era demasiado pequeño para entender las historias. Pero no importaba, lo importante era el sonido de su voz, la cercanía, el afecto que transmitía cada palabra. «¿Sabes, Mateo?», le decía Luna mientras el bebé jugaba con un sonajero de colores. «El mundo puede ser duro a veces, puede quitarte cosas que amas, puede hacerte sentir que ya no tienes fuerzas para seguir, pero también puede ser hermoso, muy hermoso. Y tú, mi pequeño, tienes toda una vida por delante para descubrir esa belleza». Mateo la miraba con sus ojos grandes e inocentes, y Luna sentía que su corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Las tardes eran más tranquilas. Después de la comida, Luna acostaba a Mateo para su siesta de la tarde. Mientras el bebé dormía, ella aprovechaba para hacer otras tareas de la casa: doblar ropa, ordenar los juguetes, preparar la cena. Pero incluso mientras hacía estas tareas rutinarias, Luna no dejaba de pensar en el pequeño. Subía cada media hora para asegurarse de que estuviera bien, para ajustarle la mantita si se había destapado, para acariciarle la frente con ternura infinita. Mercedes la sorprendió una tarde haciendo exactamente eso. «Luna», dijo la administradora desde la puerta, «no necesitas subir tan seguido. Tenemos un monitor de bebé. Si Mateo llora, lo escucharemos». Luna se giró, un poco avergonzada de haber sido descubierta. «Lo siento, señora Mercedes. Es solo que me gusta asegurarme de que esté bien». Mercedes la observó durante un largo momento. «Eres muy dedicada», dijo finalmente. «Demasiado, quizás». Luna bajó la mirada. «Solo hago mi trabajo». «No», respondió Mercedes con un tono extrañamente suave. «Haces mucho más que eso, y no sé si eso es bueno o malo». Luna no supo qué responder. Simplemente asintió y salió de la habitación, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Esa noche, cuando Arturo regresó de la oficina, encontró a Luna en el salón, sentada en el suelo junto a Mateo. El bebé estaba en su corralito, rodeado de juguetes, y Luna le construía torres con bloques de colores que Mateo derribaba con entusiasmo, riendo cada vez que las piezas caían estrepitosamente. Arturo se detuvo en la puerta, observándolos sin que ellos se dieran cuenta. Había algo en esa escena tan simple que lo conmovía profundamente: la risa de su hijo, la sonrisa genuina de Luna, la conexión evidente entre ambos. Por un momento, Arturo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: envidia de esa facilidad para conectar, de esa capacidad para hacer reír a su hijo, de ese vínculo que él no sabía cómo construir. Carraspeó ligeramente para anunciar su presencia. Luna se giró sobresaltada, poniéndose de pie rápidamente. «Señor Salvatierra, no lo escuché llegar. Disculpe, ya le preparo la cena». «No hace falta», respondió Arturo entrando en el salón. «Mercedes ya se encargó de eso». Luna asintió, nerviosa, sin saber qué hacer con las manos. Arturo se acercó al corralito y miró a su hijo. Mateo lo observó con curiosidad, pero no le extendió los brazos como lo hacía con Luna. Simplemente lo miró, neutral,
casi como si fuera un extraño. Ese gesto tan pequeño dolió más de lo que Arturo quiso admitir. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó, señalando al bebé. «Muy bien, señor. Comió toda su papilla, jugamos en el jardín y durmió su siesta completa. Ha sido un día tranquilo». Arturo asintió, sin saber qué más decir. Hubo un silencio incómodo. «Puedes retirarte si quieres», dijo finalmente. «Yo me quedo con él un rato». Luna dudó. Se notaba en su expresión que no quería irse, pero no era su lugar cuestionar al padre del niño. «Como usted diga, señor. Si me necesita, estaré en la cocina». Se fue, pero no sin antes agacharse para darle un beso en la frente a Mateo y susurrarle algo al oído que Arturo no alcanzó a escuchar. Cuando Luna se fue, Arturo se sentó en el suelo junto al corralito, intentando replicar lo que había visto hacer a la empleada. Tomó un bloque de colores y lo puso frente a Mateo. «Mira, Mateo, esto es un bloque». El bebé lo miró sin mucho interés. Arturo intentó construir una torre, pero sus manos grandes y torpes hacían que los bloques se tambalearan. Finalmente, la torre se cayó, pero Mateo no rió como lo había hecho con Luna. Simplemente miró las piezas caídas con indiferencia y luego volvió su mirada hacia la puerta por donde Luna había salido. Arturo sintió una punzada de frustración. ¿Por qué no podía conectar con su propio hijo? ¿Por qué Mateo buscaba a Luna y no a él? Intentó tomarlo en brazos, pero Mateo se puso rígido, incómodo. No lloró, pero tampoco se relajó. Era como sostener a un muñeco tenso e infeliz. Después de unos minutos insoportables, Arturo llamó a Luna. «¿Puede venir un momento?». Luna apareció inmediatamente, con expresión preocupada. «¿Sucede algo, señor?». «Tómalo tú», dijo Arturo, extendiéndole al bebé. «Creo que quiere estar contigo». Luna tomó a Mateo con cuidado, y al instante, el pequeño se relajó en sus brazos, acomodando su cabecita contra el hombro de ella con un suspiro de alivio. Arturo observó la escena con una mezcla de tristeza y algo más. Algo que no supo identificar, pero que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. «Luna», dijo de repente. «¿Sí, señor? ¿Por qué mi hijo te quiere tanto?». Luna lo miró sorprendida, sin saber cómo responder a esa pregunta tan directa. «Yo no lo sé, señor. Supongo que paso mucho tiempo con él». «No es solo eso», insistió Arturo. «He contratado a muchas niñeras antes que tú. Ninguna logró lo que tú has logrado. ¿Cuál es tu secreto?». Luna bajó la mirada, acariciando la espalda de Mateo con movimientos suaves y automáticos. «No hay ningún secreto, señor Salvatierra», respondió con voz apenas audible. «Solo lo amo. Eso es todo». La simplicidad de esa respuesta dejó a Arturo sin palabras. Luna se retiró poco después, llevándose a Mateo para prepararlo para dormir. Arturo se quedó solo en el salón, rodeado de bloques de colores esparcidos por el suelo, sintiendo que había algo muy importante que no estaba entendiendo. Esa noche, mucho después de que todos en la mansión se hubieran ido a dormir, Arturo caminó por los pasillos oscuros hasta detenerse frente a la habitación de Luna. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro llegaba un sonido apagado: llanto. Luna estaba llorando. Arturo levantó la mano para tocar la puerta, pero se detuvo. No era apropiado, no era su lugar. Pero no pudo evitar quedarse allí, escuchando ese llanto quebrado que hablaba de un dolor profundo, de una herida que no había sanado. Y entonces lo supo. Luna no solo cuidaba a su hijo. Luna necesitaba a su hijo tanto como Mateo la necesitaba a ella. ¿Pero por qué? Esa pregunta lo persiguió durante toda la noche. Y Arturo Salvatierra, que había construido un imperio tomando decisiones rápidas y certeras, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo había algo que no podía controlar ni entender, y eso lo aterraba tanto como lo intrigaba, porque detrás de esa empleada humilde y silenciosa había una historia que Arturo necesitaba conocer, aunque temía que, al descubrirla, ya nada volvería a ser igual. La primavera llegó a Marbella con un calor inusual.
Los turistas comenzaban a llenar las terrazas de los restaurantes frente al mar. Las playas se poblaban de familias que aprovechaban los primeros días cálidos del año, y los hoteles de Arturo Salvatierra alcanzaban niveles de ocupación récord. Todo debería haber sido perfecto, pero en la mansión las cosas estaban a punto de cambiar. Todo comenzó un jueves por la tarde. Luna había llevado a Mateo al jardín como siempre, pero el bebé parecía inquieto. No quería jugar con sus juguetes favoritos. Rechazaba la merienda que Luna le ofrecía con tanta paciencia, y cada vez que ella intentaba distraerlo con canciones o cuentos, Mateo fruncía el ceño y apartaba la mirada. «¿Qué te pasa, mi amor?», preguntaba Luna, preocupada, tocando suavemente la frente del pequeño. «¿No te sientes bien?». Mateo no tenía fiebre, pero algo en su comportamiento alertó a Luna. Lo conocía demasiado bien. Después de 4 meses cuidándolo todos los días, había aprendido a leer cada gesto, cada expresión, cada cambio en su estado de ánimo. Y algo no estaba bien. Esa noche, Mateo apenas probó su cena. Luna intentó darle su papilla favorita de zanahoria y pollo, pero el bebé giraba la cabeza cada vez que la cuchara se acercaba a su boca. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Luna decidió no forzarlo. «Está bien, cariño», susurró, limpiándole la carita con una toallita húmeda. «Si no tienes hambre, no pasa nada. Vamos a prepararte para dormir». Pero cuando Luna intentó acostar a Mateo en su cuna, el bebé comenzó a llorar. No era el llanto normal de un niño cansado, era un llanto agudo, desesperado, que resonaba por toda la habitación como una alarma de angustia. Luna lo tomó de nuevo en brazos, meciendo su cuerpecito mientras caminaba por la habitación. «Shh, shh, tranquilo, mi cielo, estoy aquí, no te voy a dejar». Pero Mateo no se calmaba. Su llanto se intensificaba cada vez más, su carita se ponía roja del esfuerzo y sus manitas se aferraban a la blusa de Luna con una fuerza desesperada. Mercedes apareció en la puerta, alertada por el ruido. «¿Qué sucede?». «No lo sé, señora Mercedes», respondió Luna con voz temblorosa. «No quiere comer, no quiere dormir, algo no está bien». Mercedes se acercó y tocó la frente de Mateo. «Tiene un poco de temperatura. No es muy alta, pero está ahí. Llama al doctor Calles». Luna asintió rápidamente, sosteniendo a Mateo con un brazo mientras marcaba el número del pediatra con la mano libre. El doctor Esteban Calles era un hombre de 50 años, de voz tranquila y modales pausados, que había sido el médico de confianza de la familia Salvatierra durante años. Respondió al tercer tono. «Doctor Calles», dijo Luna intentando mantener la calma. «Soy Luna Márquez, la niñera del pequeño Mateo. El bebé no se encuentra bien, tiene fiebre baja y no para de llorar. ¿Podría venir a verlo?». «Claro, Luna, estaré allí en 20 minutos. Mientras tanto, intenta mantenerlo fresco y dale líquido si acepta. No lo abrigues demasiado». «Sí, doctor. Gracias». Luna colgó y miró a Mercedes. «El doctor viene en camino». Mercedes asintió y salió de la habitación para llamar a Arturo. El señor Salvatierra estaba en una cena de negocios en el centro de Marbella, pero Mercedes sabía que querría estar informado. Arturo respondió al primer tono, con la música de fondo de un restaurante elegante. «Mercedes, ¿qué sucede?». «Es Mateo, señor. Tiene fiebre y no deja de llorar. Hemos llamado al doctor Calles. Pensé que debería saberlo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Arturo, más seria que nunca. «Voy para allá», colgó sin despedirse. 20 minutos después, el doctor Calles llegó a la mansión con su maletín negro de siempre. Luna seguía meciendo a Mateo, que ahora lloraba con menos fuerza, pero con un gemido continuo que partía el corazón. «Buenas noches, Luna», saludó el doctor con su tono calmado. «A ver, déjame revisar a este pequeñín». Luna depositó a Mateo sobre el cambiador con cuidado. El doctor Calles comenzó su examen rutinario. Escuchó su corazón y pulmones, revisó su garganta, palpó su abdomen, comprobó sus reflejos.
Todo mientras hablaba con voz suave para tranquilizar al bebé. Ya está, campeón. Ya casi terminamos. Eres muy valiente. Mateo seguía llorando, pero menos intensamente, como si la presencia calmada del doctor lo reconfortara un poco. Después de varios minutos, el doctor Calles se incorporó y se dirigió a Luna. Es una infección leve de garganta, nada grave, pero suficiente para causarle molestia. Le voy a recetar un antibiótico suave y un antitérmico para bajarle la fiebre. Debe mejorarse en un par de días. Luna sintió un alivio enorme. Gracias, doctor. De nada. Pero Luna... El doctor la miró con atención. Necesito que el pequeño esté especialmente cuidado estos días. Mucho líquido, comidas blandas, reposo. ¿Puedes encargarte de eso? Por supuesto, doctor. No me separaré de él. El doctor Calles sonrió con calidez. Lo sé. Se nota que lo quieres mucho. Luna bajó la mirada, sintiéndose expuesta de repente. Justo en ese momento, Arturo irrumpió en la habitación. Venía con el traje de gala que había usado para la cena, la corbata aflojada, el cabello ligeramente despeinado. Su expresión era de preocupación pura. ¿Cómo está?, preguntó, ignorando los saludos y yendo directamente al grano. Buenas noches, Arturo, respondió el doctor Calles con paciencia. Mateo tiene una infección de garganta. No es grave, pero necesitará cuidados especiales los próximos días. Arturo se acercó al cambiador, donde Mateo seguía llorando débilmente. Por un momento solo miró a su hijo, y Luna pudo ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. ¿Puedo tomarlo?, preguntó Arturo casi tímidamente. Claro, respondió el doctor. Arturo extendió los brazos y tomó a Mateo con cuidado, como si fuera algo extremadamente frágil que pudiera romperse. El bebé, confundido por el cambio repentino, intensificó su llanto. Su cuerpecito se puso rígido en los brazos de su padre y comenzó a retorcerse intentando liberarse. «Shh, shh, está bien», intentaba calmarlo Arturo, pero su voz sonaba tensa, insegura. «Papá está aquí», pero Mateo no se calmaba. Al contrario, su llanto se volvía cada vez más desesperado. Extendía sus bracitos hacia Luna, buscándola, llamándola sin palabras, pero con una claridad absoluta. Arturo lo intentó durante 2, 3, 5 minutos. Caminó por la habitación, lo meció, intentó hablarle con voz suave, pero nada funcionaba. Mateo lloraba como si lo estuvieran lastimando, como si estar en los brazos de su propio padre fuera una tortura. Finalmente, derrotado y con la mandíbula tensa, Arturo le devolvió el bebé a Luna. «Tómalo tú». Luna recibió a Mateo con cuidado, y el cambio fue instantáneo. El bebé se aferró a ella como un náufrago a una tabla de salvación, hundiendo su carita en el cuello de Luna y dejando escapar un suspiro entrecortado. Su llanto disminuyó hasta convertirse en un gimoteo suave, y poco a poco su cuerpecito comenzó a relajarse. Luna lo mecía con movimientos automáticos, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras le acariciaba la espalda. «Ya pasó, mi amor, ya pasó. Estoy aquí, siempre voy a estar aquí». El doctor Calles observaba la escena con expresión pensativa. Mercedes, que había entrado detrás de Arturo, también miraba con el ceño fruncido. Y Arturo miraba a su hijo en brazos de otra mujer, y por primera vez en su vida se sintió completamente inútil. «Doctor», dijo Arturo con voz controlada, aunque se notaba la tensión, «¿es normal que mi hijo reaccione así conmigo?». El doctor Calles suspiró suavemente. «Arturo, ¿podemos hablar un momento en privado?». Ambos hombres salieron al pasillo. Luna se quedó en la habitación con Mateo, que ya casi se había dormido en sus brazos, exhausto del llanto. Mercedes se quedó con ella, observándola en silencio. «Está muy apegado a ti», comentó la administradora después de un largo silencio. Luna no supo si eso era una observación neutral o una acusación velada. «Solo hago mi trabajo, señora Mercedes». «No», respondió Mercedes con voz firme. «Haces mucho más que eso. Y me preocupa». Luna levantó la mirada sorprendida. «¿Por qué?».
Mercedes se acercó un poco más, bajando la voz. Porque te veo con ese niño y veo a una madre, no a una empleada. Y me pregunto qué pasará cuando el señor Salvatierra decida que ya no te necesita. ¿Qué pasará con Mateo entonces? ¿Y qué pasará contigo? Luna sintió que algo se encogía en su pecho. Yo no puedo pensar en eso ahora. Deberías, insistió Mercedes, aunque su tono no era cruel, sino preocupado. Por tu bien y por el del niño. Antes de que Luna pudiera responder, Arturo y el doctor Calles regresaron. El rostro de Arturo estaba más serio que nunca. Luna, dijo con voz formal, el doctor Calles dice que Mateo necesitará cuidados constantes durante los próximos días. ¿Puedes quedarte con él las 24 horas? Incluso por la noche, si es necesario. Por supuesto, señor Salvatierra, respondió Luna sin dudar. Haré lo que sea necesario. Bien. Mercedes te preparará una habitación contigua a la de Mateo para que puedas descansar cuando él duerma. Pero quiero que estés disponible todo el tiempo. Lo estaré. Arturo asintió, pero no se fue. Se quedó allí, mirando a su hijo dormido en brazos de Luna, con una expresión que mezclaba gratitud, frustración y algo más. Algo que Luna no supo interpretar. Gracias, dijo finalmente, por cuidarlo tan bien. Luna se sorprendió. Era la primera vez que Arturo Salvatierra le daba las gracias por algo. No tiene que agradecerme, señor. Es mi trabajo. No, respondió Arturo, repitiendo exactamente lo que Mercedes había dicho minutos antes. Es mucho más que eso. Y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Luna con un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Los siguientes 3 días fueron agotadores. Mateo seguía con fiebre y malestar, y Luna cumplió su palabra. No se separó de él ni un momento. Dormía en la habitación contigua con la puerta abierta, despertándose cada vez que escuchaba el menor ruido. Le daba sus medicamentos con paciencia infinita, le preparaba caldos tibios que el bebé aceptaba a regañadientes, lo bañaba con agua templada para bajar la fiebre, le cantaba canciones hasta quedarse afónica. Arturo pasaba por la habitación varias veces al día, siempre con la excusa de revisar cómo estaba su hijo, pero Luna notaba que también la observaba a ella, como si intentara entender algo, como si buscara respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. El tercer día Mateo finalmente mejoró. La fiebre desapareció, recuperó el apetito y volvió a sonreír con esa alegría tan característica de él. Luna sintió un alivio tan grande que tuvo que disculparse y encerrarse en el baño para llorar de felicidad durante 5 minutos. Cuando salió, con los ojos rojos pero una sonrisa en los labios, se encontró con Arturo en el pasillo. «Está mejor», anunció Luna. «Ya no tiene fiebre y comió toda su papilla». «Lo sé», respondió Arturo. «Acabo de verlo». Mercedes me avisó. Hubo un silencio incómodo. «Luna», dijo Arturo de repente, ¿puedo preguntarte algo? «Claro, señor». «¿Por qué lo haces?» Luna parpadeó confundida. «¿Hacer qué?» «Esto, todo esto. Cuidar a mi hijo como si fuera tuyo. No dormir durante 3 días. Llorar de alivio cuando mejora. No es normal para una empleada». Luna sintió que se le secaba la boca. No sabía cómo responder a eso sin revelar demasiado. «Yo... supongo que es porque me importa, señor Salvatierra. No puedo evitarlo». «¿Por qué te importa tanto?», insistió Arturo dando un paso hacia ella. «Apenas lo conoces desde hace 4 meses. ¿Qué hay en mi hijo que te hace amarlo de esta manera?» Luna sintió que las lágrimas amenazaban con volver. Apretó los puños, intentando mantener el control. «Con permiso, señor», dijo con voz quebrada. «Necesito descansar un poco». Intentó pasar junto a él, pero Arturo la detuvo con suavidad, tocando su brazo. «Luna, espera, no quiero molestarte, solo intento entender». «Hay cosas que no se pueden entender con lógica, señor Salvatierra», respondió Luna sin mirarlo a los ojos. «A veces simplemente se sienten, y yo siento que ese niño me necesita. Así de simple». «¿Y tú?», preguntó Arturo en voz baja. «¿Tú lo necesitas a él?». Luna finalmente lo miró.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, de dolor contenido, de secretos que pesaban como piedras en su alma. Más de lo que usted puede imaginar, susurró. Y antes de que Arturo pudiera decir nada más, Luna se liberó suavemente de su agarre y caminó hacia su habitación, dejando a Arturo solo en el pasillo con más preguntas que respuestas. Esa noche, Mercedes fue a buscar a Arturo a su despacho. El empresario estaba frente a su computadora, pero no trabajaba. Solo miraba la pantalla en blanco, perdido en sus pensamientos. «Señor Salvatierra», dijo Mercedes desde la puerta, «necesitamos hablar sobre Luna». Arturo levantó la mirada. «¿Qué pasa con ella?». Mercedes entró y cerró la puerta detrás de ella. «He estado investigando un poco sobre su pasado, como usted me pidió». Arturo se tensó. «¿Y?» Hace 8 meses Luna Márquez perdió a su bebé. Tenía solo 3 meses de vida. Murió de muerte súbita mientras dormía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De repente, todo tenía sentido. Las canciones de cuna con lágrimas en los ojos, la dedicación obsesiva, el amor desesperado que Luna le daba a Mateo. No estaba cuidando a un niño ajeno, estaba intentando sanar una herida que jamás cerraría completamente. «Dios mío», susurró Arturo, pasándose las manos por el rostro. «Hay más», continuó Mercedes con cautela. «Luna vino a Marbella huyendo de Valencia. Su pareja la abandonó después de la muerte del bebé. Perdió su trabajo, su casa, todo. Cuando llegó aquí no tenía nada, absolutamente nada». Arturo cerró los ojos, sintiendo un dolor ajeno que no sabía cómo procesar. «¿Por qué no me dijiste esto antes?» «Porque no lo sabía», admitió Mercedes. «Luna es muy reservada. Nunca habla de su pasado. Tuve que contratar a un investigador privado para descubrirlo». «¿Investigador privado?» Arturo la miró con severidad. «Mercedes, eso es invasivo». «Lo sé», respondió ella sin disculparse. «Pero necesitaba saber con quién estaba su hijo todos los días. Y ahora que lo sé, señor Salvatierra, esto me preocupa más que antes». «¿Por qué?» «Porque Luna no está cuidando a Mateo, está intentando reemplazar al hijo que perdió. Y eso no es sano, ni para ella ni para su hijo». Arturo se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad de la noche mediterránea. «¿Qué sugieres que haga?» Mercedes dudó antes de responder. «Creo que debería buscar otra niñera, alguien profesional, con límites claros. Luna está demasiado involucrada emocionalmente. Esto va a terminar mal». «Mateo la necesita», respondió Arturo sin girarse. «Lo sé, pero eso es parte del problema. Su hijo está apegado a alguien que está aquí por las razones equivocadas». Arturo apretó los puños. «No voy a despedirla, señor Salvatierra». «He dicho que no», cortó Arturo con firmeza. «Mateo es feliz con ella. Por primera vez desde que nació, mi hijo es genuinamente feliz. No voy a quitarle eso». Mercedes suspiró, derrotada. «Espero que no se arrepienta de esta decisión». Cuando Mercedes se fue, Arturo se quedó solo en su despacho, con el peso de esa nueva información aplastándolo. Pensó en Luna, en su dolor silencioso, en la forma en que lloraba por las noches cuando creía que nadie la escuchaba. Pensó en su hijo, en cómo se aferraba a ella como si fuera su salvavidas, y pensó en sí mismo, en su propia incapacidad para conectar con Mateo, en el vacío que había dejado crecer entre ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturo Salvatierra se permitió sentir algo más que indiferencia. Sintió miedo, miedo de perder a su hijo, miedo de no ser suficiente, miedo de que Luna, con todo su dolor y su amor desesperado, fuera exactamente lo que Mateo necesitaba, y miedo de lo que eso significaba para él, porque si Luna era lo que su hijo necesitaba, ¿qué lugar quedaba para él en la vida de Mateo? Esa pregunta lo persiguió durante toda la noche, y al día siguiente, cuando vio a Luna cantándole a Mateo en el jardín, con el sol de primavera iluminándolos a ambos, Arturo supo que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué.
Y eso era lo más aterrador de todo.